Bueno, muy buenos días a todos. Como veis, ya estamos en la práctica del tema 4. Ya el curso pues empieza a estar más avanzado y ahora hemos dado un paso grande que consiste en haber pasado, digamos, todos esos diseños que nosotros teníamos a código, ¿vale? Entonces, en este tema, como veis, pues ya tenemos aquí la web y ya tenemos implementada la web que resulta bastante fiel al diseño que habíamos hecho en Figma y la tenemos implementada en código, ¿vale? Yo voy a comentar, digamos, los aspectos más importantes del HTML y CSS. De todas formas, vosotros tenéis, en el caso práctico del tema, tenéis hacia el final un enlace donde se adjunta la web en zip y os la podéis descargar para verla con mayor detalle y que os sirva para otras prácticas que hagáis vosotros y os ayude. Entonces, perfecto. Además también esta web ya pues tiene alguna cosa de temas posteriores porque se ha decidido poner la web completa, por lo que tanto el diseño responsive como algún elemento de animación o algún elemento como elementos multimedia veréis que se explican en temas posteriores, ¿vale? Lo que nos vamos a fijar, perdón, ahora sobre todo va a ser en el HTML y el CSS. Como veis, tenemos una parte superior, ¿vale? Que va a ser el encabezado, donde explique claramente, pues, cuál es la finalidad de la web, donde nos pone también, digamos, un elemento bastante destacado que es para solicitar información, para reservar cita, ¿vale? Luego los servicios destacados en una segunda sección, ¿vale? Luego una tercera de sobre nosotros, ¿vale? Que aquí pues, nos añade un vídeo. Aquí los doctores, ¿vale? Que también era importante destacarlos, que los tenemos también en cards, ¿vale? Cada uno de ellos, como veis, el mismo elemento, simplemente cambia el nombre y la foto, ¿vale? Es importante ver cuando diseñamos una web qué componentes son parecidos, porque por ejemplo aquí no hace falta diseñar 4 distintos, sino que con uno es suficiente y luego pues tenemos que replicarlos, ¿vale? Luego más adelante sí que hay otras tecnologías, como puede ser por ejemplo React, que son capaces de crear componentes que luego únicamente pasándole nosotros, por ejemplo, la foto y el nombre, no hace falta estar creando 4 componentes distintas, sino que se crea una reutilizable, ¿vale? Pero de momento, al nivel que tenemos, lo que tenemos que hacer es pues, replicar 4 veces el código, ¿vale? Y más adelante, pues cuando aprendáis un poco más, estas cosas serán prácticas que no se lleven a cabo y realmente en la vida laboral no se lleva a cabo esta parte de replicar el código, ¿vale? Y luego, por último, pues aquí las novedades, ¿vale? Y el pie de página y luego, pues, digamos, el enlace que nos lleva a la parte de arriba. Bueno, alguna cosa que me gustaría destacar, como veis, bueno, aquí, por ejemplo, también, como veis, esta menú de navegación es fijo, ¿vale? Que también tenéis el código de cómo se hace. Eso ya sabéis que hay propiedades que una en concreto se llama Fixed, que permite poner el menú de navegación fijo, ¿vale? También, por ejemplo, otra cosa destacada es las navegaciones, que como veis son navegaciones de ancla, que eso se consigue poniendo aquí un ancla, por ejemplo, un identificador, y entonces yo de esta manera, al darle a servicios, me lleva a esta zona o me lleva a esta otra. ¿Vale? Realmente aquí lo que habría que hacer es crear cada una de las páginas, aparte de que ya comentamos que la home tiene que ser una especie de catálogo de todo lo que tenemos. Sí que es verdad que aquí, por ejemplo, cuando implementáramos la página de servicio, por lo lógico es que fuera a esa nueva página. Pero como en este pequeño ejemplo no está implementado, pues lo tenemos como un anclas en la propia página inicial. Vale, más cosas destacadas, así a primera vista, por ejemplo, este botón que lleva a la parte superior y que, como sabéis, dimos también distintos tipos de posiciones. Entonces, este, por ejemplo, tiene una posición absoluta porque siempre está, digamos, en esta parte por encima de todo lo demás y ocupa pues una posición separándose un poco de, digamos, de la parte de la esquina, pero se mantiene ahí con una posición absoluta. Bueno, más cosas que podemos destacar. Si ahora nos fijamos en el código, que es lo que nos interesa, vamos a intentar poner esto de manera que se pueda ver. Vamos a mencionar algunas de las cosas más destacadas, ¿vale? Hay muchas, pero bueno, la idea es mencionar alguna de ellas. Entonces, ¿cuáles destacamos? Bien, destacamos en primer lugar que la estructura HTML está puesta bastante clara. Podéis ver que tenéis un header y que se utilizan etiquetas como
que son bastante importantes y que definen, digamos, la estructura principal, podréis ver que tenemos aquí un header, aquí una barra de navegación con elementos de navegación que ya los dimos también en el tema, que en este caso está hecho con listas, ¿vale? Como está explicado en el tema. Y aquí, por ejemplo, también tenemos, digamos, la sección del main que está dividida por secciones. Cada una de las secciones, pues esta será una, esta será otra, y de esta manera tenemos todas las secciones, ¿vale? Aquí podéis ver todas. Y luego al final del todo, pues tenemos, digamos, el footer, ¿vale? Aquí. Bien, es importante hacer bien una división porque luego, sobre todo, teniendo una buena maquetación, en el siguiente tema, cuando intentemos hacer diseño responsive, será más fácil si tenemos aquí una maquetación bien hecha. ¿Vale? Más cosas destacadas. Como veis, también tenemos aquí digamos, una jerarquía de carpetas que es importante, donde tenemos por un lado los assets, que sobre todo son pues, las imágenes, todo lo que consideramos contenido multimedia. Aquí luego un pequeño JavaScript que es muy poco, ya sabéis que en esta asignatura no se ve mucho JavaScript, pero es verdad que para simular alguna cosa es necesario, ¿vale? Y luego tenemos, digamos, la carpeta de estilos, ¿vale? Donde tenemos aquí los estilos y luego pues tenemos el index. Como vemos también aquí los estilos están metidos, digamos, como una hoja de estilo externa con link, que también lo hemos dado a lo largo del tema, ¿vale? Aquí se podría añadir más de una hoja de estilos, pero en este caso se ha hecho con una sola hoja, ¿vale? Bien, otras cosas destacadas. Aquí, por ejemplo, se han creado una serie de variables que también se explica en el tema cómo se hace con CSS. Y lo que hacemos es crear una serie de variables para ciertas cosas de estilo, como por ejemplo los colores, o aquí alguna cosa de, por ejemplo, aquí de sombras, o aquí de tipografía, de manera que al definir todo esto, cuando yo quiera usar este color, no tengo que estar continuamente poniendo el código hexadecimal, sino que únicamente haciendo aquí referencia a convar a el color que he definido previamente, con eso ya sería suficiente. Y entonces lo que hacemos es luego digamos, en el index y también en la hoja de estilos, pues hacer referencia a estos estilos usando las variables, ¿vale? Que es lo que se llama custom properties. Vale, alguna cosa más destacada, por ejemplo, es hay bastante jerarquía entre los elementos y podéis ver que hay tanto estilos reutilizables que se definen por aquí, ¿vale? Como también podéis ver que, por ejemplo, estos estilos, luego simplemente para utilizarlos tendríamos que pues, llamar a esta etiqueta sin tener que definir todo esto, ¿vale? Y como vemos, pues aquí hay una serie de estilos que se van utilizando a lo largo de toda la página con la idea de que queremos una consistencia en la página y se sigue esta guía de estilos a nivel general. Por ejemplo, esta imagen tiene bordes redondeados y seguramente pues únicamente con pasarle aquí esta propiedad, porque ya la hemos definido, se podrá pasar a todos los elementos y creará bordes redondeados o sombras, ¿vale? Que también aquí tiene sombras. Vale, más cosas. También se utilizan muchos selectores que también se han dado a lo largo del tema, por ejemplo, pseudo selectores o también pues selectores de, digamos, por ejemplo, de elementos o de clases, ¿vale? Como vemos aquí hay un montón de selectores, ¿vale? Y podréis, si os fijáis, podéis encontrar la mayoría de los que hemos estudiado en los apuntes, ¿vale? ¿Qué más cosas? Luego también aquí se utiliza otra cosa importante. Aquí se utiliza, por ejemplo, iconos, ¿vale? Que se importan estos iconos a través de esta URL, ¿vale? Que, como podéis ver, es una librería de CDN, es decir, están en la nube y nosotros en vez de tener todos los iconos, pues muchos de ellos los importamos, ¿vale? Y lo mismo ocurre, esto ocurre sobre todo para botones o para ese tipo de elementos que incorpora, digamos, ya los iconos. Y también ocurre lo mismo aquí con, por ejemplo, la fuente que la traemos de Google Font, ¿vale? Que también le hemos dado en los apuntes. Luego la maquetación principal está hecha con Grid y con Flex, que eso es verdad que es algo que se da en el tema posterior y que sobre todo lo que nos ayuda, luego lo daremos, es a crear una web responsive, ¿vale? Entonces, si os fijáis, la mayoría de elementos están maquetados con Grid y con Flex, ¿vale? Luego también otras cosas importantes, por ejemplo, sería, pues aquí hay un formulario,
¿vale? Aquí si buscamos form, pues encontraremos los formularios que hay aquí añadidos. Aquí tenemos varios, por ejemplo, este de solicitar llamada, ¿vale? Que vemos que es un formulario que también tiene, por ejemplo, tal y como habíamos estudiado, perdón, se dice que es requerido y pues tiene distintas etiquetas que también hemos dado en este tema. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, pues aquí las listas, también el menú de navegación es en forma de listas. Y bueno, en general, eso es lo más destacado, ¿vale? Podéis ver el código. Lo último que quería comentaros sobre esto es que ya sabéis que tenemos la herramienta DevTools, ¿vale? Que aquí, esto es lo que hemos dado también en este tema, que aquí, por ejemplo, tenemos elementos que nos permiten seleccionar cada uno de los elementos que tenemos aquí, ¿vale? Y nos dice, por ejemplo, los estilos que tiene, y ya no solo eso, sino que podemos, por ejemplo, quitarle parte de los estilos, como veis, añadir otros, ¿vale? Más líneas, y podemos, gracias a DevTools, pues también utilizar aquí este modo, ¿vale? Que nos ayuda, digamos, a entender mejor la interfaz, y a veces cuando hay algún problema y no sabemos exactamente dónde está, pues también nos ayuda a mejorarlo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, puedo inspeccionar, por ejemplo, esta sección, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esta sección, ¿vale? Por ejemplo, aquí vamos a intentar meterle, por ejemplo, le podemos meter un color, ¿vale? Y como veis, pues al momento se vería exactamente lo que acabamos de añadir, ¿vale? Y también, pues una vez lo hemos metido, también únicamente aquí dejándolo de seleccionar, lo quitaríamos y así podemos también ir probando con cosas en línea y también encontrar elementos. Bueno, espero que os haya sido útil este vídeo. Como veis, tenéis el código en el aula y podréis tranquilamente pues, ir viendo cómo se ha implementado el HTML y el CSS. Como veis, el diseño ha quedado bastante fiel al que se había seguido en Figma. Bueno, pues nada, chicos, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y que os haya servido para aprender un poco más sobre HTML y sobre CSS. Espero que os haya gustado.